Hablemos de la otra reforma, de otra política, la reforma pensional, porque hoy el presidente se reunió con 8 senadores liberales y ya hay acuerdo. El Partido Liberal va a apoyar al presidente para que saque su reforma pensional. Nosotros mantenemos y logramos un acuerdo de 2.3 del umbral, bajarlo de 3 a 2.3, por lo menos en el debate que estamos dando en el Senado. Mantenemos que nos aumenten un poco más el subsidio que se le da para el estrato 1, el estrato 2, en el apoyo que da el Estado de 15 a 20 para hombres, y ellos mantienen que subirlo también de 15 a 25 para las mujeres, y por supuesto la garantía de que no va a ser administrado por corporaciones el Estado, sino que va a tener la garantía de protegerse el ahorro de los colombianos. Pues el presidente César Gaviria, que suele ser bastante crítico del presidente Petro, pues hoy dice que está de acuerdo con la postura de la bancada de no archivar la reforma pensional y que cree que esta es una buena salida para tratar de contener ese hueco, esa bomba pensional que se nos viene a todos los colombianos. Nosotros los senadores nos reunimos con el presidente Gaviria y lo que hablamos con el presidente Gaviria es muy distinto a lo que se está, por supuesto, teniendo por medios de comunicación. La reunión que tuvimos los senadores con el presidente Gaviria entendió y estuvo de acuerdo en que el partido no votara el archivo y que había que hacer algo precisamente para solucionar el problema, el hueco fiscal, pensional que existe en este país. Eso fue lo que dialogamos con el presidente Gaviria y no tuvo reparos para eso en ese momento que dialogamos los senadores. Bueno, ya con estas cuentas, Paula, uno creería que ya la reforma pensional le saldría adelante al presidente y que, bueno, ya eso no tiene vuelta de hoja, pero hay fuertes reparos. Yo me acuerdo hace 8 días en Asofondos, estaban diciendo, ojo que ese umbral está muy alto, 3 es demasiado alto, los liberales lo bajan a 2.3, el ideal sería 1 o 1.5. Mejor dicho, todavía hay versiones encontradas o puntos de vista diferentes. Hay reparo, Giovanni, pero usted sabe que esto es de cuentas y esto es de números para saber si avanza la reforma, si termina siendo aprobada, si termina pasando o no. Y se hundió hoy la reforma alternativa que estaba presentando la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Entonces aquí lo que vamos a hacer ahora son las cuentas, porque hay que ver qué apoyos habría de la U, de Alianza Verde, más los liberales y de otros partidos. Así están las cosas. El gobierno volvió a recomponer sus mayorías en el Senado, hizo muestra de ellas al derrotar la ponencia alternativa de la reforma pensional de la U, que ni esa bancada apoyó. Que la reducción del umbral de la cotización de prima media de 1.5 no es un crimen de Estado, como lo han querido vender. Tampoco es que quienes firmamos el documento nos hayamos entregado a 2 banqueros. Con esta victoria en la Cámara Alta, el petrismo espanta los fantasmas de un eventual hundimiento de su reforma pensional. ¿Y por qué hemos establecido que el umbral de los 3 salarios mínimos? Queremos que la cobertura a esta población que no tiene ningún tipo de beneficio pueda ampliarse. Mientras más alto sea este umbral, pues más población en pobreza, en vulnerabilidad vamos a abarcar. Una reforma pensional que le genera caja a los siguientes gobiernos por más de 250 billones de pesos es absolutamente inaceptable. Porque esos 250 billones de pesos que hoy el Estado está comprometido a poner en el sistema pensional debieran ahorrarse con el Banco de la República para que pudiéramos disminuir el tamaño del hueco que le estamos dejando a este país. El gobierno contaría con los votos del Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes, los liberales, la U y algunos conservadores. La vida te da sorpresas. Hace apenas unos días estábamos diciendo al gobierno lo ha derrotado el Congreso. Hay unas grandes tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo y por eso casi que está caída la reforma a la salud. Le falta una vueltica, un salvavidas, a ver si se salva o no. Y ahora la pensional empieza a avanzar.
¿Qué pasó entre una cosa y otra? Pasan dos o tres situaciones. La primera de ellas, siempre hemos dicho y han dicho los técnicos que la reforma pensional está mucho mejor estructurada que esa jeringonza en que se convirtió, o esa piñata llena de dulcecitos de toda índole en que se convirtió la reforma a la salud. La reforma pensional es técnicamente más sólida. Segundo, mucho mejor negociadora la ministra de Trabajo que los ministros de Salud, tanto la anterior como el actual, displicentes, regañando, diciendo. La ministra de Trabajo más calmadita, acostumbrada en su previa labor sindical a negociar y a concertar, pues vean ustedes cómo va negociando y cómo va avanzando en esto. Y tercero, la oposición el día de hoy totalmente dividida. Unos se quedaron en la sala para votar, otros se salieron, otros sencillamente no estaban, mejor dicho, totalmente divididos, incluso dentro de mismos partidos divididos con dos posiciones. Esa oposición, si pretende ser una alternativa política, pues creo que va a tener que coordinarse mejor. Y con dos noticias por ahora, acuérdense que esto apenas va para pasar en su segundo debate. Le faltaría tercero en comisión y cuarto en plenaria en la otra Cámara, y eso todavía falta, y de aquí al 20 de junio. Dos elementos centrales para llegar a un acuerdo. Uno, bajar el umbral. ¿Qué es umbral a estas horas de la noche y uno comiendo sanduchito y se le indigesta? Acuérdense, el límite por debajo del cual los recursos de los fondos privados de pensiones se irían a Colpensiones inicialmente, pero ahí está el segundo acuerdo. No se irían a Colpensiones, se irían a otro ente que administraría esa plata porque no le tienen confianza a que Colpensiones lo administre. ¿Terminará esto funcionando o no? ¿Es 2,3 un buen umbral para pasar recursos de los fondos privados a recursos públicos? Esto se seguirá discutiendo. Acuérdense, apenas 2 debates y no se ha completado el segundo de 4 que le quedan de aquí al 20 de junio.